¿Quién como él, preciso al medir la carrera? Era bueno en punta o atrás, en pista liviana, pesada o fangosa. Movía el pura sangre cuando era necesario, con un estilo fino y limpio en el sillín, y los estribos altos eran las características del más grande entre los grandes, el Negro Tovar. Venezuela entera lo recuerda en este homenaje, especialmente sus amigos. Juan Vicente es sin lugar a dudas el mejor jinete de todos los tiempos en Venezuela. Era el ídolo de las multitudes, el ídolo del hipismo nacional fue Tovar. Fue la excepción. Tovar ha sido un jinete sencillamente extraordinario, como dice el verso, como no lo pare otra madre. Bueno, que lo queríamos, lo seguiremos queriendo por toda la vida. No volverá a correr. Los cascos de los purasangres seguirán estremeciendo estas pistas, pero sin él. Las multitudes de sus fanáticos y admiradores no volverán a rugir de emoción al verlo traspasar la línea de llegada con la fusta en alto, victorioso. Se nos fue el Moreno de San José, el Negro Tovar, como todos lo llamaban cariñosamente. ¿Listos? ¡Partida! Largada bastante pareja rápidamente. Iraquí trata de tomar la punta con el supercampeón Juan Vicente Tovar. Ataca por la parte central de la cancha Hot Action, mientras Little Prince se incorpora en la pelea por... Pero, ¿quién era este hombre capaz de estremecer a las multitudes? ¿Cómo es su historia? Este era su locker. Aquí guardaba su equipo y sus sueños. Las muchas placas de reconocimiento hablan de él, pero es preferible que oigamos a sus compañeros de trabajo. Primero, es muy lamentable lo que le pasó a nuestro gran amigo y compañero de trabajo, Juan Vicente Tovar, ya que fue una persona tan digna de cariño, de aprecio, buen compañero. Tuve la oportunidad de conocer a JB Tovar antes de ser jinete. Cuando era aprendiz, pasó mucho trabajo para poder ser jinete. Fue peón, fue caballerizo con Jesús Márquez, que éramos tres personas, pues se podría decir inseparables, porque salíamos siempre después de que terminaba la clase, salíamos a tomar café, salíamos por ahí a compartir, pues después de todo esto. Católico, tenía profundas convicciones religiosas. Era un católico 100%. Todo el tiempo antes de salir, si el hombre me veía que yo no me persinaba, el hombre, mira hermano, persínese, vamos saliendo. Juan Vicente Tovar, el más grande de los jinetes venezolanos hasta hoy, nace en esta caraqueñísima parroquia de San José, el 24 de mayo de 1950, en el seno de una humilde familia trabajadora, como nos lo dicen su hermano Justo Tovar y otros amigos. Yo te podría decir, o sea, que compartimos mucho de una niñez, o sea, y fuimos una familia demasiado humilde, o sea, trabajamos mucho por la familia. Fue un hombre que, tanto como él y como yo, o sea, tratamos algo por tener una familia ejemplar, trabajando como todo profesional. Juan prácticamente, o sea, él trabajó, o sea, en una compañía de tela, o sea, por intermedio de un señor que fue muy amigo de él, o sea, o lo miraba a él, pues, que se llama el señor Solares, o sea, lo indujo para que él se metiera aquí en la cancha a trabajar. Su padre se llamaba Pedro Tovar, su madre María León. Tuvo además 4 hermanos, Julio, Justo, Sergia Rosa y Ana Cristina, incluso una hermana de crianza, Mari Sarabia. En esta casa y en esta calle vivía la familia. Por aquí, quizá, el Moreno de San José hizo sus primeras carreras a lomos de algún caballito de madera fabricado por él mismo. Al hacerse adolescente, seguía teniendo figura de niño, pues era de baja estatura.
Es por eso que uno de sus amigos, bromeando una vez, le dice: con ese tamañito, a ti lo que te sale es ser jinete del hipódromo. Y él se lo tomó en serio, muy en serio. Juan empieza trabajando en una fábrica de ropa, ¿entiendes? En una fábrica de ropa cuando era muchacho y tal y qué sé yo. Y de ahí pasa a una carnicería. Y de la carnicería pasa a trabajar en un restaurante que queda por la esquina de Socorro, por esos lados, pues, la Pastora, por eso. Entonces ahí conoce él un muchacho que es mesonero. Y como va a tener un tamañito más o menos apropiado como jockey, el muchacho era muy hípico, le dice: mira, Juan Tovar, yo te voy a llevar al hipódromo, porque tú tienes pinta de jockey. Entonces Juan le dice: no, yo no conozco a nadie en el hipódromo, porque Juan era muy humilde, siempre fue humilde. Cuando fue figura y cuando en sus comienzos también fue lo mismo. Entonces, yo no conozco a nadie en el hipódromo, chico, entonces, no, yo te llevo. Entonces el muchacho lo trajo y lo metió al hipódromo, lo que llamamos la pista pequeña, que había allá arriba. Entonces él siempre iba con gallito, pero siempre alegre, siempre contento. Ese hombre tenía una entereza grande, siempre salía de la cabeza con su caballo cantando canciones de Reinaldo Alba, que le gustaba mucho cantar, y iba allá arriba con su caballo. Ahí es donde Juan Tovar inicia como jinete en el hipódromo de la Recoronada. Lo botan de la escuela y que por malo, pues. Pero no es así, porque entonces se descubre que hay un hombre llamado Nestalí Sánchez, que es el hombre que lo hace botar de la escuela. Nestalí Sánchez le gustaba mucho jugar a Giley, ¿no? Y Nestalí era pícaro, pues, jugando a Giley. Entonces él compraba como 10 o 12 juegos de cartas y se dedica a marcar las cartas. Entonces, como él llevaba a Tovar para todos lados, con las carticas, Tovar siempre llevaba la bolsita con las cartas. Pero cuando la gente estaba perdiendo, le decían: Nestalí, vamos a cambiar las cartas. Entonces llegaba a Tovar con la bolsita de cartas y le decía: toma, cartas nuevas, no sabiendo que eran las mismas cartas que estaban marcadas. Entonces la gente le echaba broma a Tovar. Entonces Tovar lo descubrió y le dijo a la gente: no, chicos, lo que pasa es que este hombre me da unas cartas marcadas. Entonces por eso Nestalí se molestó y habló con Luis Monasterio, que en ese tiempo era el profesor de la escuela de jinetes, y por eso lo largan a él de la escuela de jinetes. Pero él insiste y vuelve, y al final, pues, cuando termina su curso, le dan su matrícula de jinete aprendiz. Ahí empieza la vida profesional de Juan Vicente Tovar. El caso es que la dedicación y el tesón del morenito le permiten reingresar a la escuela de jinetes. Trabaja con absoluta disciplina y total dedicación hasta que llega el gran día, el momento de su graduación, su primera carrera de verdad para obtener la matrícula de jinete. Él se metió a la escuela, supuestamente ya él sabía algo más de caballo que yo, porque él montaba en el junquito y esas cosas, ¿eh? Pero entonces aquí llegamos, pero como yo estaba primero que él, yo decía: no, yo sé más que tú, le decía yo. Pero bueno, vamos a ver. Yo decía: bueno, yo soy el número 1 aquí en la escuela. Y él me decía: pues sí, verdad que yo era el número 1 en aquel tiempo. Después estaba mi compañero Jesús Márquez, y él, nos unimos, nos hicimos un equipo que nos llamaban los Tres Mosqueteros. Claro, no era un jockey de un estilo impresionante. No tenía una silla como la tiene cualquier otro jinete, como lo hay aquí jinete, como un Ángel Francisco Parra, como mismo Jesús Márquez. Pero era un hombre muy inteligente, sabía correr sus ejemplares, sabía medir sus carreras. Y bueno, era un caballero en todo, sobre todo en Río de los Ejemplares pura sangre. Eso ocurrió en 1973. Un año después, el 2 de mayo de 1974, obtiene su primer triunfo a lomos de la yegua Soroa, entrenada por Eduardo Aspurua. En aquella época, le era difícil tener un buen secretario que le contratara montas. Al quedarse sin agente, conversa con su amigo Ángel Edificio Torres y lo convence para que lo represente. Después que nosotros nos graduamos, seguimos siendo Tres Mosqueteros: Jesús Márquez, Juan Tovar y mi persona. Bueno, llegamos y que es la coincidencia que ganamos los tres con la misma yegua llamada Soroa. Ganó primero Juan Tovar, después ganó Jesús Márquez y después gané yo con la yegua Soroa. Entonces empiezan a trabajar los dos, pues. Ahí está el resultado. 16 estadísticas fue lo que hizo Juan en ese tiempo, cuando estando con Edificio. 16 estadísticas que ganó consecutivamente. Estuvimos desde el año 75 hasta el año 92 juntos,
Cuando él decidió retirarse en el año 92, nos retiramos los dos. Y cuando decidió comenzar en el año 95, volvimos a empezar de nuevo. Juan, para el año 75, hacia octubre, sufre una peligrosa caída de un caballo, su Apure, de Domingo Noguera Mora. Él queda en la cancha tirado y es recogido con una fractura de fémur, ¿no? Esa fractura dura como 6 meses, 5 o 6 meses con la fractura. Se tejieron los más diversos comentarios sobre la posibilidad que él tenía de regresar en igual condición a lo que había demostrado. Y una de las cosas que me contó Tovar, que todos los periódicos tenían en la primera página: se fue Tovar, Tovar no vuelve más, Tovar desahuciado Tovar. Me dice: Campos, no sabes tú el valor que me dio aquello a mí, ver llorando, ver aquello que yo estaba sufriendo y que ya me había desahuciado todo el mundo. Bueno, todo va en el feeling, ¿no? Yo creo que cuando dos personas se compenetran en cualquier profesión es porque aparte de la habilidad que puedan tener para la profesión también es el feeling, ¿no? Yo con Juan Tovar siempre tuve, aparte de la gran amistad que nos unió, casi todas las cosas que hacíamos profesionalmente se nos daba. Porque más o menos tenemos una misma, o teníamos, o él tenía y yo tengo una misma línea de conducta dentro de la profesión. Y realmente fue siempre muy satisfactorio. Cuando de repente con otro jockey las cosas no salían como uno quería que salieran, de repente con Tovar en situaciones más difíciles se nos daban. Acuérdate que eso es una yunta que se da entre el caballo, el jinete y el preparador. Enseguida volvemos con más de la vida de Tovar, su lucha para recuperarse de la aparatosa caída, su ascenso hasta la fama y la gloria. Juan Vicente Tovar, tras sufrir aquella aparatosa caída, pasaba por un mal momento. Debido a la lesión que lo tenía inactivo, veía crecer sus deudas, especialmente una, la deuda que pesaba sobre esta casa, la que en 1975 le había comprado a su mamá como regalo del Día de las Madres. Las cuotas se vencían. Los cobradores se volvían poco amables. Entonces, en el año 75, a comienzos de año, él se dedica a buscarle, darle una sorpresa a su madre para el Día de las Madres. Entonces, él empieza a visitar varias organizaciones y consigue una casa muy linda. Y entonces, el Día de la Madre, él se lleva a su madre y le dice: madre, este es tu regalo, tú eres una reina. Y el compromiso que tenía, porque le había comprado la casa a mi madre. ¿Dónde sacaba yo los reales o el dinero para pagar y para cumplir? Eso me dio tanta fuerza que en menos tiempo de lo que estimaban los médicos, yo estaba en la cancha y estaba ganando carrera y le pagué la casa a mi mamá. Tovar nunca se rindió. De ahí en adelante, pocas veces conocerá la derrota. Con el correr de los años y bajo los auspicios de su fraternal Edificio Torres, ganará estadística tras estadística hasta completar los 16 casquillos de oro, superando el récord mundial que hasta entonces detentaba Irineo Leguizamo, el legendario jockey argentino al que admiró y le cantó Carlos Gardel allá por los años 30. Esto ocurre entre 1977 y 1990, cuando Tovar se convierte por elección popular en el dictador absoluto de los purasangres. Yo confronté demasiados problemas porque todo el mundo pues quería montar a Tovar y uno se tenía que solamente poder firmar 10 montas. El clásico Simón Bolívar le fue adverso, sin embargo al final ya pudo ganarlo en 2 ocasiones, en el 86 con Winton y luego lo volvió a ganar con Don Fabián. El evento de mayor jerarquía del hipismo venezolano, por fin logró coronarlo el campeón Juan Vicente Tovar. Que desde 1977 Tovar impone una dictadura, y valga el término, en el ambiente hípico. Desde el 77 hasta el 92 son 16 estadísticas consecutivas y Tovar siempre ganando. Stillwater contra su compatriota Moncoquet en el clásico Confraternidad del Caribe. Entra en la recta final, parece decidir la victoria Venezuela entre Stillwater y Moncoquet. Moncoquet por dentro, Stillwater por fuera en el clásico Confraternidad del Caribe. La lleva Doña María, corre en el tercero de Panamá, la lleva
Para la época, el Moreno de San José es el mayor ganador de carreras con más de 2.000 triunfos de por vida, adjudicándose además varios clásicos, 3 triples coronas y múltiples laureles. Era ya el líder de los aficionados hípicos. Tovar era un jockey que destacaba por su inteligencia y su sabia virtud de no conceder ventajas en carrera y no sacar del paso al pura sangre que conduce. No incluirlo en una combinación de apuestas podía costar mucho dinero. Veamos esta anécdota. Bueno, yo en una oportunidad hice un cuadro, como siempre hacía los cuadros, y entonces jugué, en la última de ese cuadro jugué 4 caballos. JB llevaba un caballo que a mí no me gustaba. Y entonces se dan las carreras y se van dando las carreras y van ganando los caballos. Llevo 5 caballos y el pool está pagando una fortuna, pues. Y digo yo, bueno, este pool me lo pego yo. Entonces cuando estoy en el paddock y veo a JB que viene, me dice él, ¿cómo vas? Le digo, fenómeno. Llevo 5, hoy pasé y el pool está pagando una fortuna. Me dice, ¿me jugaste a mí? Le digo, no te jugué porque no me gusta, pues. Ah, ¿no me jugaste a mí? Me dijo. ¿Que soy tu hermano? Le dije, no me gusta el caballo. Bueno. Además, tú no tienes chance aquí, le dije. Bueno, resultado, me dijo, ahora voy a correr un clásico con este caballo. Era Daniel Pérez el caballo, por cierto, llamado Picán. Y se ganó el caballo que llevaba yo en toda la raya. Y no hubo cuadro con 6. Para que tú veas lo honesto que era ese señor como jockey. Pues. Hay una cosa que debemos destacar, que muy poca gente conoce. Y es la actuación de Juan Vicente Tovar en los Estados Unidos. Fue importantísimo y muy poca gente lo conoce. Él le ganó una carrera siendo prácticamente un caballo outsider en los Estados Unidos. Nada menos y nada más que a Cordero Jr. Imagínense, estamos hablando de una luminaria del hipismo mundial. Cordero Jr. se bajó del caballo a abrazar a aquel negrito de San José. La conducta de Juan Vicente era intachable. Solo se le conoce un vicio. Le encanta la comida china. Le gusta cocinar, además, una buena paella al horno o una lapa guisada. Él ganaba mucho dinero y me decía, ahora cuando gano dinero, no puedo comer. Anteriormente no ganaba dinero y me comía todas las cosas y no engordaba. Ahora soy gordo. Tovar fue un extraordinario jinete, pero mejor cocinero que jinete fue Juan Vicente Tovar. Juan siempre agarraba y como él conocía mucho el arte culinario, llegaba y compramos camarones, langostinos en el mercado de coches y aquí veníamos a hacer una paella. Pasamos el día comiendo y él hacía la paella, entonces me dice, te voy a enseñar a cocinar. Agarra esto así, los ingredientes y hacíamos la paella aquí. Al final llegaba él y probaba la paellita y decía, qué extraordinaria. Usted sí es un fenómeno como cocinero, me decía a mí. Y resulta que la paella le había hecho él. Él era un buen cocinero. Tengo informaciones de la gente que disfrutó su cocina en su casa, donde hacía una buena paella. El doctor Campos y mucha gente que disfrutó de esas comidas dice que era mejor cocinero que jinete. Él era un hombre que cuando empezaba la reunión, era el centro de la reunión, empezaba a echar sus chistes, que aunque fueran malos, todos se reían, porque los chistes los echaba el campeón. En 1985 obtiene 3 triples coronas a lomos de Bescli y Tío Cheo en el Zulia y montando a Iraquí en la Rinconada. El 27 de octubre de 1986 gana el clásico Simón Bolívar montando el ejemplar Winton. El 2 de diciembre de 1990 gana 3 pruebas de carácter internacional en el hipódromo de Santa Rita, en una pista convertida en lodazal por la lluvia tenaz de esa tarde. Amén de todo, bueno, los triunfos de él fueron cualquier cantidad de triunfos que se pueden resumir en una triple corona que logra con Iraquí el año 85. Logra ganar un promedio de 2.500 carreras, ganador de 16 campeonatos, todos consecutivos, de manera consecutiva, e inclusive llega a ganar 242 clásicos. Es líder en todos estos departamentos, tanto en triunfos generales como en clásicos. Mira, mi hermano Chacón, hay una cosa que me gustaría a mí, triple coronarme en Valencia, porque ya gané la triple corona en Maracaibo, la gané en la Rinconada, ahora me falta Valencia. Entonces le digo, bueno, vamos a echarle pichón, pues. Vamos para Valencia, pues.
Entonces, en el ir y venir de Valencia me dice él, ¿por qué no hacemos una revista hípica, vale? Y le digo, JB, una revista hípica, eso... Vamos a hacer una revista hípica, porque era un tipo muy emprendedor y tenía muchas ideas, ¿entiendes? Entonces yo le digo, bueno, vamos a hacerla. Y el nombre de Detector Hípico, se va a llamar Detector Hípico, porque él le decían el detector porque él lo montaba en los callos cuando los callos fracasaban, por una u otra cosa. Entonces lo montaban a él y siempre los callos salían ganando, ¿entiendes? Entonces la revista se llama Detector Hípico. Yo tengo la suerte de que primero fui un gran admirador de Juan Vicente Tovar. Yo tengo una carrera que no olvidaré jamás, que la narré yo cuando él se triple coronó con Iraquí en el año 1985, cuando ganó en 1985 el clásico con Iraquí, la triple corona. Yo digo Iraquí, Tovar. Realmente yo cuando nombraba a Tovar era que estaba nombrando algo que me hacía vibrar de emoción, porque el hombre estremecía las tribunas en cada actuación. Él corre 3 caballos, el caballo Don Fabián, que corre el Caribe, lo gana con Moncoquet, el Confraternidad, y gana con Randy, el Confraternidad para macho, pues, a los dos. Esa es una hazaña que creo que es muy difícil que la igualen. Pues. Estos triunfos fueron considerados por él como su momento estelar e inolvidable. Solo le faltaba la triple corona del Hipódromo de Valencia, la cual obtendrá montando al ejemplar Rey Baco. Entonces, sufre un duro golpe. Muere su pequeña hijita Janet, de 11 años. Esto lo sume en un enorme dolor y lo hace pensar en el retiro. Conjuntamente con su esposa, Yolanda, lo llevamos como decir, corre para empatar la estadística mundial, que eran de 15, que lo tenía Ireneo Leguizamo. Él corrió el año 91 y posteriormente logramos que él batiera la marca en el año 92 de 16 estadísticas consecutivas. Y ahí sí él dijo, ya yo no quiero correr más. Por la muerte de su hija en el año 1990, Juan atravesó bastante, bueno, toda su familia atravesó momentos de mucha tristeza y bueno, poco a poco él fue retomando. Después llegó Juan Pablo, que llenó un poquito ese espacio vacío que dejó Janet, y bueno, él se animó bastante a tal punto de que vuelve a las pistas a raíz de una proposición del señor Garcés. Pero el nacimiento de su hijo varón, Juan Pablo, lo renueva interiormente. Así, con nuevos bríos, el 10 de agosto de 1991 logra cruzar la meta en su triunfo número 2000 con la yegua La Capita. En el año de 1992, sorpresivamente anuncia su retiro definitivo de las pistas al ganar la estadística con el caballo Auriga. De ahí en adelante, comienzan sus tropiezos. Tiene problemas familiares y afectivos. Comienzan las fricciones con su suegra y su esposa, quienes lo censuran por lo que llaman sus malos hábitos y sus malas juntas. Pero Tovar es superior a eso. Y se retira, creo que fue a la isla de Margarita, monta unos negocios, pero aquel grillito siempre que uno tiene del artista, el del ídolo, que le hace falta el aplauso, y también la rechifla muchas veces. Y entonces vuelve en 1995, y me encuentro con Tovar y le digo, negro, ¿por qué volviste? Me dice, tengo que volver porque tengo condiciones todavía. Y entra por la puerta grande Tovar otra vez ganando carreras. Después que se muere su hija en 1990, Janet, Tovar empieza a sufrir de depresiones, de un estado anímico bastante controversial. Entonces en el 92 él se retira de jockey, se va con su amadísima esposa Yolanda Celis de Tovar y su hija Joana a Margarita por la Mar, donde tiene cerca de Pampatar una residencia. Allí se establece, pero realmente el público, los aplausos le hacían falta. Tovar, campeón, ¿cómo está? Los desayunos en la cuadra de Milarciade, el tronar de los caballos, y él no soportó aquella soledad y el ego no le permitió este alejamiento de la hípica y regresa en 1992. Él regresa porque en realidad él él está con su familia, descansando, entonces lo vuelve a llamar el gusanito de la hípica, como dice uno.
esto se lleva en la sangre. Entonces, va a un clásico presidencial, justamente del año 95, y monta a Colonial de la gente del Estudio Don Fabián con don César Cachazo. Y para sorpresa de propios y extraños, Juan se manda un carrerón y termina ganando. Entonces dejó claro que andaba en inmejorable condición. Durante 3 años tiene altas y bajas. El año 95 obtiene 82 primeros. En el 96 apenas logra 38 ganancias. Y en el 97 vuelve a subir a la gloria con 94 triunfos. En 1998 se retira de las pistas irrevocablemente y decide probarse en otras facetas de su talento. Incursiona en el campo de la edición con la revista Detector Hípico NA, junto a Luis Rafael Chacón, y continúa su labor de radiodifusión con el programa Tovar en Línea, que había lanzado al aire 6 años antes. Y le fue muy bien en todo lo que era un nuevo formato para él. Él no conocía nada del ambiente radial, pero era un hombre muy locuaz, un hombre que se defendía muy bien con el idioma, y entonces él convencía a todos. Yo lo supe desde el momento en que le hacían las entrevistas normales, se le veía muy fácil de palabras. Yo le dije, tú tienes facilidad entonces para ir a la radio o a la televisión, y en efecto así resultó. A principios del año 2000, pasa a otra cadena radial con el programa Cátedra Hípica. Se separa 10 meses de su esposa yéndose a vivir a casa de su madre. Eso sí, sin descuidar la manutención del hogar y mantener el afecto por sus hijos. Era el principio del fin para el más grande jinete venezolano de todos los tiempos. Según fuentes cercanas al jinete, problemas depresivos y familiares sería lo que lo llevó a atentar contra su vida. Bueno, Juan Vicente Tovar constituía la figura más importante y más relevante de la hípica venezolana en toda su historia. La hípica y el deporte están de luto. Juan Vicente Tovar ha muerto trágicamente. Todos lamentamos esta pérdida. Juan Vicente Tovar fue un hombre y un profesional de probada honestidad. Jamás se prestó a las trampas y oscuros manejos que en la hípica se le atribuyen a la llamada banca suiza. Sus admiradores y amigos guardaremos la mejor de las memorias de sus acciones positivas y sus hazañas, sin condenarlo por los errores que como ser humano pudo haber cometido. Aunque a veces le tocó correr entre el fango, supo salir de él sin manchas a su moral. Todos tenemos amigos y detractores. Veamos qué dicen quienes conocieron de cerca a Juan Vicente Tovar. Salíamos del hipódromo, él había ganado un clásico, ¿no? Y la gente había venido, mucha gente al hipódromo. De tal manera que se arma una cola grandísima en la autopista. Y venimos nosotros así en un Mercedes-Benz que tenía él, por cierto, un Mercedes-Benz blanco. Veníamos, yo venía con mi traje y viendo mi revista. Él vio en la puerta del Fuerte Tiuna que había que entrar para allá. Él me dice, ¿tú tienes carnet? Le digo, yo no tengo carnet. Yo tampoco tengo carnet porque yo nunca he tenido carnet, ni me ha gustado carnet, ni pistola, ni porte de arma, nada de eso. Me dice a mí, igual, estamos igual, pues. Entonces me dice, mira, tiene un salto por aquí. Le dije, no te van a dejar pasar por ahí, vale. No seas porfiado, no te van a dejar pasar por ahí, no seas terco, vale. Y le dice al soldado, ¿usted me conoce a mí? Y le digo, no, yo no lo conozco a usted. Cállese la boca, yo soy el chofer del general, que lo dejaron mamando. Y va molestísimo, fíjate tú, que no quiero ni ver la cara. Pasa derecho, le dijo el soldado, y pasamos así fue que pasamos para el Fuerte Tiuna, para cortar el paso a la autopista. Era una leyenda viviente y ahora seguirá siendo una leyenda y ejemplo de todos los jinetes que se inician y de los que están actuando en estos momentos. Algo de nuestro compañero Juan Vicente Tovar es que nunca lo vamos a poder olvidar y que Dios lo tenga en la gloria. Un día yo veo a Tovar en una carrera cualquiera, común y corriente, que se realizaba aquí en el hipódromo La Rinconada una tarde, y lo veo pero como un muchacho en su primera carrera, pero exponiendo y pasa entre dos y gana una espectacular carrera. Después yo bajé y le dije, negro, ¿por qué haces eso? Vas fácil en la estadística, ¿por qué tienes que exponer tanto en una carrera común y corriente? Y me dijo estas palabras, Campo, este negocio es duro, esta profesión es muy difícil, pero aquí en el hipódromo
aquí en el hipódromo, el que se vuelve caramelo se lo chupa. Fue una estrella como jinete, como persona, fue todo cuanto se pueda decir de Tovar o del negro Tovar no se llega porque tiene unas cualidades humanas demasiado grandes. Invitamos al público a acompañarnos a un minuto de silencio en la memoria del campeón de los jinetes venezolanos, Juan Vicente Tovar. Juan Vicente Tovar, un caraqueño humilde, sencillo, trabajador, perseverante y sobre todo un honesto profesional. Durante 16 años continuos ganó la estadística de jinetes, triple coronado, virtual ganador de clásicos. No escucharás la corneta que anuncia la salida de los caballos a la pista, tampoco el agudo sonido del timbre que abre las puertas del aparato de partida. Este clásico hacia la inmortalidad, Juan Vicente, lo ganarás.